Ahora nos vamos a dirigir a la esquina superior derecha del terreno y vamos a dibujar esos muros que forman el acceso al terreno, el acceso a la vivienda. ¿Me siguen? Si ustedes se fijan, hay un primer muro de 30 que está montado sobre el eje del terreno. Sería un pedacito de muro medianero que tenemos que dibujar en esa especie de casilla de gas que hay en la esquina superior derecha del terreno, es decir, en esta esquina. Entonces lo primero que vamos a hacer es darle espesor a ese pequeño muro. ¿Con qué le vamos a dar espesor? Fuerte, sin miedo. Con desfase y una distancia de 0,15, que casualmente es la última distancia que habíamos utilizado. Entonces es la distancia que el programa me está ofreciendo acá como valor por omisión. Si nosotros no necesitamos otra distancia, no hace falta que ingresemos 0,15 de nuevo, simplemente aceptamos esa distancia presionando clic derecho con el mouse. Y de ahí le decimos que a este eje medianero lo desfase 15 hacia adentro del terreno y 15 hacia afuera del terreno. ¿De acuerdo? Y ya tengo dibujado un pedazo de esa especie de casilla de gas o de casilla de gas que tiene la vivienda. A continuación vamos a dibujar el fondo de la casilla, que es un muro que tiene también 15 centímetros de espesor. Pero en este caso no podemos invadir la vereda. El único eje sobre el que no se construye a caballo, digamos, montado sobre el eje, es la línea municipal. Yo no puedo construir fuera de la línea municipal. Entonces, el desfase que vamos a hacer para dibujar el fondo de la casilla va a ser hacia adentro del terreno únicamente. Entonces, el otro objeto a desplazar con el comando desfase es el límite del terreno correspondiente a la línea municipal y hacemos el desfase hacia adentro. Y ya tenemos la pared de fondo de la casilla. Y esa casilla tiene un ancho total, una profundidad total de 90 centímetros de afuera a afuera. Entonces podemos hacer otro desfase. Ejecutamos desfase de nuevo, ponemos 0,9 y tomamos desde la línea municipal hacia adentro del terreno 90 centímetros. Chicos, les muestro paso a paso cómo van a ir apretando los botones del mouse, porque algunos están con dificultades para hacer el desfase. Voy a esta esquina del terreno, ¿sí? Se ubican más o menos en el plano de qué sector estoy hablando. Estamos dibujando esta casilla, ¿sí? Y nosotros le hemos dado espesor al muro de la casilla que coincide con el eje medianero. Ahora le vamos a dar la profundidad a la casilla, el ancho de la casilla, que es 1,35, y lo vamos a hacer usando de nuevo el comando desfase. ¿Cómo funciona? Lo primero que hago es ejecutar el comando. Después me fijo acá en el ingreso dinámico de distancias, o bien acá abajo en el área de comandos, cuál es la distancia que está actualmente como distancia de desfase, y vemos si nos sirve o no. La distancia actual es 0,90 y nosotros tenemos que hacer un desfase de 1,35. ¿Nos sirve 0,90? No. Entonces ingresamos como distancia 1,35 con el teclado y damos Enter o con el teclado o con el botón derecho del mouse, con cualquiera de los dos procedimientos. Y a continuación el programa nos va a preguntar que designemos el objeto a desplazar. ¿Se acuerdan cuando la primera clase les decía que todo el proceso en AutoCAD es un diálogo? Bueno, estamos dialogando con la máquina. Le hemos dicho, vamos a copiar una línea equidistante a la original a 1,35. Ahora me pregunta cuál línea, ¿sí? Porque él no sabe cuál de todas. Y le digo, ¿qué es esta línea? Y una vez que le digo qué línea voy a desfasar, quiere saber si la va a desfasar hacia la derecha o hacia la izquierda de la misma, si la voy a desfasar hacia adentro del terreno o si la voy a desfasar hacia afuera del terreno.
Entonces, obviamente, yo le doy la dirección que es hacia adentro. Si necesito seguir haciendo copias desfasadas de objetos a 1,35 m, puedo continuar seleccionando objetos y seguir generándolos. Pero como en este caso he terminado, hago clic con el botón derecho del mouse o con la tecla Enter del teclado y doy por finalizada la ejecución del comando. Entonces hagamos la última línea que necesitamos para dibujar esa casilla. Y la última línea es una línea que va a estar ubicada a 30 centímetros de esta línea que estoy señalando en estos momentos. Entonces ejecuto una vez más el comando desfase, le digo que la distancia es 0.3, selecciono la línea y por último selecciono hacia qué lado quiero que esa línea se dibuje. Ahora tengo una serie de líneas dibujadas acá, pero obviamente no he resuelto ninguno de los encuentros de ese muro, que por otro lado se extienden mucho más allá de lo que están construidos. Estas dos líneas verticales que tengo acá, o estas dos líneas verticales que tengo acá, se extienden mucho más allá de las dimensiones que tiene en realidad la casilla. ¿Cómo vamos a resolver eso? Acá hay un primer objeto que tengo que resolver. El encuentro de esta línea con esta otra. ¿Con qué comando lo puedo resolver? Pero hay un problema. Acá tengo que tener dos líneas superpuestas. ¿Por qué esta línea larga? ¿Qué es? ¿Qué está representando? El terreno. Y yo necesito una línea que se superponga con esa, pero que represente el muro de la casilla. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dibujar con el comando línea una línea que vaya desde este punto final a este punto final. ¿Sí? Entonces ahí, si se fijan, si yo toco acá, el programa me selecciona solamente esa línea que corresponde al muro, y si toco acá me selecciona la línea que corresponde al terreno. En muchos casos la información gráfica se superpone. Entonces ahora voy a resolver los encuentros de esa casilla. Este ya lo tenemos resuelto a la esquina exterior de la casilla, pero no a la interior. ¿Con qué comando puedo resolver la interior? De los comandos que ya hemos visto. Con recortar es uno. ¿Es el único o en ese caso puedo utilizar otro? Empalme, ¿con qué característica? Con radio igual a ¿cuánto? A 0, correcto. Entonces en este caso puedo utilizar cualquiera de los dos, pero en otros casos no puedo utilizar cualquiera de los dos. Entonces utilicemos empalme. Fíjense que el programa me dice que el radio es 0, no necesito modificarlo. Doy Enter y selecciono el primer objeto y el segundo objeto a unir. Perdón, he salido del comando. El radio es 0, decimos. Designo el primer objeto, designo el segundo objeto. Estaba presionando un Enter de más, por eso salí del comando. Selecciono los dos objetos y he unido la cara interior de esos muros en un punto. ¿De acuerdo? Ahora tengo que resolver este encuentro. Fíjense que esta línea horizontal tiene que llegar hasta el muro exterior. Esta línea horizontal que tenemos acá tiene que llegar hasta el otro paramento del muro, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer que llegue hasta ahí sin tener que dibujar un segmento? Con alguno de los comandos que hemos visto la clase pasada. Con alargar, correcto. Entonces voy a ejecutar el comando alargar, que está junto con recortar acá. El programa me pide que seleccione los objetos o las aristas de contorno. En este caso quiero estirar hasta acá esa línea, la selecciono. Como ya he terminado de seleccionar las aristas de contorno, es decir, las aristas hasta donde voy a estirar otros objetos, hago un clic derecho con el mouse o un Enter del teclado
y el programa a continuación me dice que designe objeto a alargar, que en este caso es esta línea horizontal. Hago un clic en la línea y ahora sí tengo todas las líneas necesarias para dibujar la casilla y puedo empezar a resolver los encuentros. Ahora vamos a utilizar para resolver los encuentros el comando recortar directamente. Entonces ejecuto el comando y ¿cuáles van a ser aristas de corte? Por ejemplo, esta línea horizontal debe llegar solamente hasta esta esquina, ¿sí? ¿Cuál va a ser la arista o la línea que la va a cortar a esa línea horizontal? ¿Será esta? ¿Será esta? Entonces selecciono esa línea como arista de corte. Doy Enter y el programa a continuación me pregunta qué es lo que quiero cortar. Designe objeto a recortar, me dice. Entonces voy a seleccionar esta línea que quiero recortar. ¿La selecciono acá? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque se va a cortar el pedazo que yo quiero conservar. Entonces la selecciono de este lado. Y así puedo ir haciendo una por una cada uno de los recortes, lo cual me va a llevar mucho tiempo. O puedo trabajar de una manera más rápida. ¿Cuál sería la manera más rápida? Ejecuto recortar. De alguna manera todas las aristas verticales y horizontales son aristas de corte de las aristas que están en el otro sentido, ¿sí? Entonces las puedo seleccionar a todas juntas. ¿Cómo puedo hacer para seleccionarlas a todas juntas sin necesidad de ir haciendo un clic con el mouse en cada una de ellas? Con una ventanita verde de derecha a izquierda. Entonces selecciono con una ventana y todos los objetos son ahora aristas de corte. Todos van a servir para cortar a líneas que las crucen. Una vez que he seleccionado todas las aristas de corte, hago un clic derecho con el mouse y empiezo a seleccionar los objetos que quiero recortar. Una forma de hacerlo sería uno por uno. Por ejemplo, este pedacito que quiero recortar, lo selecciono, después selecciono esta línea que tengo que recortar y así voy cliqueando uno por uno los objetos que quiero recortar. ¿Pero hay alguna forma más rápida? ¿De qué forma hemos seleccionado todo hace un rato? Con una ventana. Ahora podemos volver a seleccionar todos los objetos que queremos recortar también con una ventana. Entonces, estas 5 líneas verticales las tengo que recortar. Estas 5. ¿Las tengo que recortar a las 5? Tengo que recortar 4. ¿Cuál es la que tiene que permanecer? El eje del terreno que está acá en el medio. Entonces yo puedo hacer una ventana de derecha a izquierda que seleccione estas 3 líneas y las recorto en una sola operación, sin necesidad de seleccionar una, después la otra y por último la tercera. Después selecciono esta porción a recortar y por último me queda solamente esta línea vertical exterior, con lo cual yo ya he dibujado la casilla que está ubicada en la esquina superior derecha del terreno. Chicos, este procedimiento que hemos visto hasta ahora para dibujar esta simple casilla es el procedimiento que vamos a utilizar para dibujar todas las plantas y todos los cortes de la vivienda. Se dibujan líneas, se las copian a las distancias que corresponden, queda una trama de líneas entrecruzadas y se utilizan los comandos empalme, chaflán, recortar o alargar cuando sean necesarias para resolver todos los encuentros de muros y todos los vanos. En este caso hemos resuelto 2 encuentros de muros en L y hemos resuelto un vano que es el acceso a la casilla. ¿De acuerdo?